información, pues no paran los temas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí donde se mueve a placer la ministra Norma Piña, no sin el reclamo social que es de todas conocidos y de todos conocido. Más trabajo para Dan Augusto López Hernández, por supuesto. Luego sacan la información de que está cabildeando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo no? Si esta Suprema Corte es de todo menos de justicia. Adán Augusto es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, es el responsable de tener diálogo y tener intercambio de opiniones, y es el enlace del titular del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Entonces no es nada extraordinario. Claro, lo tratan de hacer ver como si está convenciendo a los ministros. Fíjese, Juan Luis González Alcántara Carrancá, que llegó obviamente en una terna propuesta por el presidente de la República, ya es prianista. Ahora mueve el asunto de la inconstitucionalidad de pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Así pasa, sucede. La otra es la que fue la titular del SAT, Sistema de Administración Tributario en el país, Margarita Ríos Farjat, también, que ya ella es una gran especialista en leyes, que ella ya es otra cosa. Bueno, se les olvidó por dónde llegaron esos temas, y son interesantes porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá que hacer marometas jurídicas, y lo dice alguien que conoce del tema. De hecho, cita el 133, artículo 133 constitucional, que lo va a escuchar y en su contexto establece quiénes son los que pueden modificar por aquello de la prisión preventiva oficiosa, y ahora los temas de lo que será el llamado Plan B, que son reformas electorales, y también el otro tema que está pendiente de definir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Podrán detener esto? No creo, pero vamos a la información porque usted debe estar bien informado. Ahí tiene a la Suprema Corte de Justicia, que ahora sería la Suprema Corte de la Justicia. Está Juan Luis González Alcántara Carrancá, que lo tiene. Él es el que hace esto. Y bueno, le digo que los medios señalan que Adán Augusto cabildea, pues es que es su trabajo, trabajar con con lo que es la Suprema Corte para que no se declare inconstitucional transferir la Guardia Nacional a la Sedena. Eso ya está definido, pero por las cuestiones de la derecha, que están un día sí y el otro también metiendo ruido, ahora tratan de detener las acciones de la Cuarta Transformación. La coordinación entre poderes siempre rendirá frutos, consideró el secretario de Gobernación a través de sus redes sociales. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, cabildea con los ministros de la Suprema Corte de la Nación y que no se declare inconstitucional la reforma que transfirió la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. A través de su cuenta de Twitter, el funcionario publicó que la coordinación entre poderes siempre rendirá frutos. Estamos obligados a dejar las diferencias a un lado por el beneficio del pueblo. Hoy estuve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tratamos el tema de la Guardia Nacional para fortalecer la seguridad en lo inmediato y en beneficio de las familias mexicanas. Ahí están sus redes sociales, donde Dan Augusto dio a conocer esto. Cabe destacar que el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá, presentó un proyecto para invalidar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. En el proyecto, que se espera se discute en el Pleno de la Suprema Corte, se argumenta que la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador viola la Constitución, que prohíbe expresamente la participación del Ejército Mexicano en labores de seguridad pública en tiempos de paz. Parte de lo que Juan Luis González Alcántara Carrancá ha señalado. Ahora bien, hay un especialista, no es alguien que usted lo conozca bien, es un ciudadano que simpatiza con la Cuarta Transformación, pero él conoce la Constitución, por supuesto, es un abogado, José Ramón Puente. El abogado Puente señala cómo se dan las marometas jurídicas de la Corte para frenar el Plan B y también esta ley de la reforma a la Guardia Nacional. Sin embargo, establece que está el artículo 133 que de facto, en automático, los frena, les estorba, y se pregunta cómo lo van a quitar. ¿Qué dice el 133 constitucional? Y lo que dice José Ramón Puente, abogado
que participa en Buzón Ciudadano Asociación Civil. La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emane de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la Constitución, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Esta Constitución y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, lo está diciendo muy claro, ¿no? Los tratados deben de estar de acuerdo a la Constitución, no la Constitución de acuerdo a los tratados. Al rato nos dicen que es mejor una monarquía en un tratado. Entonces modifica tu Constitución y saca a Fox, el monarca, ¿no? Marta y Fox son los monarcas de México. Lo llevo al absurdo porque así de absurdas están las cosas. Así de absurdas. Esto puede dar pauta a la famosa lawfare. México, estás incumpliendo una sentencia. Estás cumpliendo una sentencia de un tribunal transnacional. Vamos a ver qué hacemos. Afortunadamente Estados Unidos no está dentro de la OEA. Entonces no es parte ejecutante del tratado, ¿no? Y varios países latinoamericanos saben para dónde va. Yo creo que todos los países latinoamericanos, incluyendo México, deben de estar alertas, porque también la van a hacer. No únicamente tienen a la Corte, a los órganos constitucionales autónomos, ya tienen órganos transnacionales como son las cortes transnacionales. Cuidado, es una guerra que se avecina dura, pero debemos estar conscientes. No sé cuándo se vaya a resolver este tema de la prisión preventiva oficiosa y el cumplimiento que le va a dar el gobierno mexicano. No sé cómo le va a dar cumplimiento realmente, pero yo, si fuera el presidente de la República o el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, pues sí, pero falta ver qué dice el Senado, falta ver qué dicen los diputados. Y sanciónalos. A ver, Corte, ¿los vas a quitar del cargo o qué vas a hacer para que los diputados voten para eliminar la política de seguridad pública del presidente de la República? Ellos fueron electos democráticamente a través del voto y tú. Celebramos un tratado internacional, pero bueno, nos van a empezar a invadir con ese tema. Ya viene la Corte, la sentencia de la Corte Interamericana, y se van a rasgar las vestiduras y a decirnos que México es un violador de los derechos humanos y que la prisión preventiva oficiosa debe de desaparecer porque la Corte Interamericana ya lo dijo, ya la veo venir la campañita, ya están. ¿La has visto por ahí, no, amigo? Ya van a empezar y ya los expertos en derechos humanos, ahora van a ser, y sale la señora Denise Dresser, es que estamos violando. El problema no es la prisión preventiva oficiosa actual, el problema es que dejaron miles de asuntos con los que utilizaron estas instituciones, pero de una forma muy corrupta, de una forma diabólica. Y son los casos de detenidos de hace 17 años. Ahí está el asunto de Vallarta, de la Florence Cassés. Ahí está. ¿Cuántos años lleva preso y cuándo se generó ese problema? Son fotomontajes, son los montajes. Esos son los problemas de la prisión preventiva oficiosa y del arraigo. Cuando se pervirtieron las figuras constitucionales, se pervirtieron en ese momento, porque las utilizaron para revanchas, para cometer actos de corrupción. No es el momento actual, o al menos no como yo lo he visto. No es lo que está operando. Es lo que dejaron y son los problemas, y ellos se escudan en el discurso, en el falso discurso. Es que estamos violando la prisión preventiva oficiosa. Son los asuntos, la resaca de la guerra contra el narco. Ahorita los que están en la prisión preventiva oficiosa está el Marro, está la señora esta, la facturera, muy guapa, Inés Gómez Mont, sobrina de un exsecretario de Gobernación.
Esos son los temas. ¿Qué pasaría si modifican la prisión preventiva oficiosa, si la reforma los diputados? Son los primeros que se van a soltar a los grandes, los Oya, todos estos son los que quieren salir de prisión. Entonces están generando las condiciones. Ya no se pudo, el PRIAN ya no pudo, la Corte ya no pudo, la Suprema Corte de Justicia estaba empeñada en desaparecer la prisión preventiva oficiosa, empeñada en tumbar la política. Yo no sé si generando caos ellos ganen, parece que sí, ¿verdad? Entre más caos se genera, soltando delincuentes, soltando ahora ya el mocha orejas, fíjense, la rueda giratoria. Entonces, ¿qué se pretende? Pues que se salgan un montón. Entonces viene la presión otra vez y la tele, ya la Corte Interamericana. Pero vamos a contestarles cuando nos digan eso. La Constitución está por encima, la Constitución es soberana, la Constitución nos defiende, no podemos estar, nuestra Constitución no puede estar por debajo de una corte transnacional. ¿Dónde quedaría nuestra soberanía? La acaban nuestra soberanía. Entonces viene un discurso muy interesante, no sé qué vayan a hacer, porque ya los asesores me dijeron, se quedaron así, oye, pues lee la ejecutoria, lo dijo la Corte en el periodo de Peña Nieto Calderón, que está por encima el 133 de los tratados, no hay vuelta de hoja. O van a dar vuelta de hoja, o se van a desdecir, como la chimoltrufia, así un día así, o como puede ser tal vez a lo mejor. Ya lo dijo la Corte en jurisprudencia y en ejecutoria. Y tan es interesante el tema que a mis alumnos ya les dejé hacer un resumen. A ver, vamos a ver técnicamente cómo se va a resolver este asunto, porque veo que en el gobierno federal trastabilló, ¿no? Sí, vamos a dar cumplimiento. Yo le contestaría, sí, Corte Interamericana, voy a dar contestación en la medida que lo permita la Constitución, porque para contestarte te manifiesto que la Constitución, de acuerdo con el 133, dice que tus dictados deben de adecuarse a mi Constitución y no mi Constitución en los dictados. Interesante el tema de José Ramón Puente en esta intervención que tuvo allá en la Ciudad de México, en el Círculo de Reflexión, porque son temas torales en estos momentos. El operador político que tiene la Cuarta Transformación ante el Poder Judicial es Adán Augusto López Hernández. Y, obvio, le interesa sobremanera que no declare inconstitucional, porque de facto ya ocurre, es decir, la Guardia Nacional realiza labores y con muy buenos resultados en las acciones de seguridad en el país. Y no se trata más que de otra cosa, no se trata de otra cosa que no sea asegurar la paz en el país. Por otro lado, las reformas constitucionales que tanto ruido les han causado, el llamado Plan B del presidente de la República, es algo que sabe la misma ministra Norma Piña, que no las tiene todas consigo y que no va a lograr los votos que requiere para hacer, o bien dicho, para hacer lo que ella desea, que es establecer una mayoría y declararlo inconstitucional. Digo, porque aquí está la Suprema Corte, creo que de las injusticias. Le gusta mucho usar el martillito. Bueno, el tema central, la Suprema Corte tiene uno o dos Judas de la 4T ahí dentro, pero también hay otros que no están de acuerdo con Norma Piña y de hecho, será en esta semana cuando Loretta Ortiz Alf, la ministra, revire y revierta lo que fueron las decisiones de Alberto Pérez Dayán y el ministro Lainez Potisek, que por su cuenta y de un plumazo les importó poco la Constitución. Claro, al amparo de todavía el poder que tiene ahí dentro Norma Piña, pero que se diluye y se debe diluir pronto. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.